Estudiantes del grado octavo. En este video les hablaré sobre la voz activa y pasiva. Definamos. La voz activa es cuando el sujeto es el agente o causa de lo expresado por el predicado, mientras que la voz pasiva es cuando el paciente de la acción expresada por el predicado se destaca como sujeto y el agente aparece de modo opcional en forma de un sintagma encabezado por la preposición por. Un pequeño ejemplo. En voz activa diríamos el hombre cerró la puerta. En voz pasiva diríamos la puerta fue cerrada por el hombre. Ahora, sé que esto parece un poco confuso, por lo tanto vamos a analizarlo desde los siguientes ejemplos. La oración "la policía detuvo a los delincuentes" está en voz activa. Recordemos, esta oración está en voz activa. Vamos a identificar cada una de las partes de esta oración. Entonces, la policía es el sujeto. Este sujeto lo llamamos agente porque es el que realiza la acción. Agente porque realiza la acción. El verbo detuvo y los delincuentes es el complemento directo. ¿Por qué sabemos que es el complemento directo? Porque responde a la pregunta ¿qué o a quién? Entonces, ¿a quién detuvo la policía? Y la respuesta es los delincuentes. Por eso, los delincuentes es el complemento directo. A este complemento directo lo llamamos paciente porque es aquello sobre lo que recae la acción. Recordemos, esta oración está en voz activa. Observemos, la policía en el lugar donde está ubicada la oración, aquí lo identifiqué con una estrellita, y delincuentes, el lugar que ocupa la oración, y lo identifiqué con un corazón. Ahora observemos la siguiente. En este caso, aparece la misma oración anterior, pero en voz pasiva. Observemos de forma rápida. Los delincuentes fueron detenidos por la policía. Delincuentes, miremos la posición, y policía, miremos la posición. Volvemos a la voz activa, policía, delincuentes. Entonces, en la oración, repito, los delincuentes fueron detenidos por la policía, estamos utilizando la voz pasiva. En este caso, los delincuentes es el sujeto, pero este sujeto sigue siendo paciente. ¿Por qué paciente? Porque aunque actúe como sujeto, sigue significando lo detenido, es decir, aquello sobre lo que recae o que sufre la acción expresada por el predicado. El verbo, observamos que cambia. En la anterior oración era detuvo y acá es fueron detenidos. Recordemos que en voz pasiva debemos utilizar la perífrasis, es decir, el verbo ser más el participio del verbo principal. Por eso decimos fueron detenidos. Este verbo debe estar en concordancia de género y número. La policía, en este caso, se convierte en complemento, pero es agente, sigue siendo agente. Lo llamamos agente porque significa quien realiza la acción a pesar de que aparezca en forma de grupo preposicional. Observemos otro ejemplo para mayor claridad. Julia lee el libro. Julia es el sujeto, es agente porque realiza la acción. Recordemos, esto es voz activa. Julia es sujeto, agente porque realiza la acción. El verbo es lee y el complemento directo lo identificamos utilizando la pregunta ¿a quién o qué? Entonces, ¿qué lee Julia? Un libro, por eso sabemos que es complemento directo. Y este complemento directo, es decir, un libro, es paciente porque es aquello sobre lo que recae la acción. Voz activa. Miremos Julia, libro. Julia, estrellita, libro, corazón. Ahora esa misma oración anterior está aquí expresada en voz pasiva. Miremos, un libro, corazón, Julia, estrellita. Un libro es leído por Julia. Un libro es sujeto, pero sigue siendo paciente.
porque aunque actúe como sujeto, sigue significando lo leído, es decir, aquello sobre lo que recae o sufre la acción expresada en el predicado. El verbo, en este caso es leído, sigue o aplica de nuevo la perífrasis ser más participio. El verbo ser más el participio del verbo leer. También tiene que estar en concordancia con género y número. Por Julia sigue siendo Julia es el complemento agente. Se llama agente porque significa quien realiza la acción a pesar de que aparezca en forma de grupo preposicional. Observemos estos ejemplos. Aparecen de forma más sencilla para que identifiquemos los cambios que sufre la oración. En voz activa sería: los profesores repartieron las evaluaciones, mientras que en voz pasiva las evaluaciones fueron repartidas por los profesores. Otro ejemplo: el gato tiró el plato de sopa, estaría en voz activa, mientras que en voz pasiva quedaría: el plato de sopa fue tirado por el gato. Miremos los cambios que sufre la oración. Un abrazo y espero que cualquier duda o inquietud me la escriban por WhatsApp. Importante